Entonces, Then, en estos retiros uno aprende muchas cosas. this retreat, you learn so much. Aprende muchas cosas. You learn so much. Y una de las cosas que uno aprende One thing that we learn, es que la verdad, truly, estar en la presencia de Dios to be in God's presence no tiene precio. has no price. No tiene precio, amado. Has no price. Sí, de verdad, amado hermano. Really. El retiro solo costó $80. It was $80. Y a veces hay personas que por dinero no van. Sometimes because the money didn't go. Y no tiene precio. It has no price. Porque al final At the end, pasan muchas cosas. many things happen. Que lo único que uno necesita es tener, número uno, One thing, fe. faith Y número dos es hablar. and speak. Le cuento un secreto. I'll share you a secret. Cuando uno va a esos lugares, When you go to those places, se firman contratos you sign a contract. y se pone un límite de personas. You put a limit of people. O sea, vaya usted o no vaya, You go or not go, se tiene que pagar. you have to pay. El detalle es que uno no lo va a ir a decir. Usted tiene que preguntar, amado hermano, uno tiene que tener fe. You have to have faith. Si usted no fue porque no tenía dinero, If you don't have money, se la perdió, amado hermano. you lost it, brother. Porque usted hubiera dicho, hey pastor, mire, estoy reventado, no tengo nada. I don't have nothing. Vénganse, hermano, todos modos tenemos que pagar. Come just either way, we have to pay. Sí, amado hermano, ¿sí me Yes. entiende? Entonces son cosas que pasan en la vida. Things that happen in life. Entonces tenemos que tener fe You have to have faith. y tenemos que crecer We have to grow. y preguntar y avanzar, porque Ask, advance. yo estaba ahí, a veces uno es impactante estas cosas, ¿no? Very impact these things. Porque a uno como pastor lo impacta porque uno dice, ay, ¿de dónde cómo va a ser uno aquí? How are we going to come out of Y, this? y ahora esto y lo otro y Now cómo. this and that. Pero Dios administra en los corazones y dice, God ministers the heart. en la presencia de Dios The presence of God. no hay precio. There's no price. Y Dios va a proveer, Dios And God will provee. provide it. Will provide. Amén. Amen. Dios provee siempre. God amado. provides always. Para la próxima, Next time, porque yo quiero creer que la mayoría que fue I want to believe the le majority left gustaría regresar who want to go again. a Amen. llenar pulmones espirituales Something nuevamente, spiritual again and a again. buscar a Dios, a Seek enfocar en la God. Seek presencia His de Dios. presence of God. Amén. Amen. Para la próxima hay que hacer algo, amado hermano. We're going to do something. Y no sé, que Dios nos direccione, God go direct us. que Dios nos direccione God will direct us. para ver si volvemos a hacer otro este año o hasta el próximo Will año. we do something this year again or the next year? Porque literalmente comienzo la palabra de eso, I start with the word of this. hacedores de su palabra. Doers of her word. Esta palabra Dios me la regaló hace como, ¿qué fecha es hoy? This is 6. Hace 6 días. Over 6 days. Hace 6 días. Or on 6 days. Hacedores de su palabra. Doers of the word. Y eso es para cada uno de nosotros. That's when each one of Y aún us. para los que venimos del retiro. And those who came to the retreat. Hacedores de su palabra. Doers of the word. ¿Sí me entiende, Are you hermano? standing, me, brother, sister? Entonces dice la escritura en Santiago capítulo 1 versículo 22, dice así: 22. pero sea hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. But don't just listen to the word of God. You must do what you say. Otherwise, you'll be fooling yourself. Ser hacedores de su palabra. Doers of the word. Una de las cosas más impactantes One thing impactful. en la vida de un cristiano The life of a Christian. es cuando usted y yo When you and I, hagamos lo que Dios está diciendo. we do what God tells us what to do. Una de las cosas impactantes para usted y para mí como One hijos thing de for Dios you and I, me and you, es hacer lo que Dios está diciendo. what God is asking us to do. Entonces, si usted dice, pero ¿qué es lo que Dios está diciendo? What is God telling me Hay to do? muchas cosas que Dios está diciendo en la Escritura, amado. There's so many things the scripture is saying what to do. Y una de las cosas que a mí me impacta One personalmente thing that impacted me personally, es que Dios nunca para de hablar. that God does never stop talking. Dios siempre está hablando. God is always talking. ¿Cuántos creen eso? How many believe in that? Dios siempre está hablando. God is always talking. Hay una posibilidad que nosotros estemos sordos, que no estemos escuchando, pero Dios siempre está hablando. Maybe we're acting mute, we're not listening. 24/7 Dios siempre te quiere decir algo. 24/7, God is Siempre always te quiere speaking. direccionar. He's always going to guide you for something. Y esa es una de las cosas que le decía yo a los hermanos en el retiro, One thing I was saying in the retreat, porque el Señor me mostró, hagamos algo, conectemos algo. do something, we connect to something. Yo le decía a los hermanos, por favor, pongamos mucha atención Please pay a lot of attention. He a la says, dirección.
to the direction God is giving. Porque cuando nosotros obedecemos lo que Dios está hablando, We obey what God is telling us. cosas grandes van a pasar. Great things will happen. Cosas grandes van a pasar. Great things will happen. ¿Sí me entiende o no? Are you understanding me? Yes or no? Cosas grandes pasan, amado. Great things happen Cuando nosotros hacemos when we do lo que Dios está diciendo. what God is asking us to do. En Proverbios capítulo 4, verso 23, dice la escritura, Scripture sobre says, toda cosa guardada, guarda tu corazón. Above all things, guard your heart. En ese versículo dice, sobre toda cosa guardada, Over anything that's guarded, guarda tu corazón. guard your heart. Es necesario que nosotros los hijos de Dios It's necessary for us to guardemos nuestro corazón, amado. guard our heart. ¿Por qué? ¿Sabe Why? por qué? You know why? Porque vamos a recibir ataques. Because we're going to receive attacks. Vas a recibir muchas cosas. Receive many things. De todas partes del mundo, All part of the de world. todos lados vamos a recibir cosas, amado. All things. Y por eso nosotros necesitamos estar guardando nuestro corazón. We have to be guarding our hearts. Necesitamos estar guardando nuestro corazón. Be guarding our Porque hearts. dice ese proverbio que cuando tú guardas tu corazón es importante guardarlo. When you, Es importante guardarlo. it's important to guard it. ¿Sabe por qué? You know why? Porque dice que del corazón With the mana heart, la vida. the life is sent. Entonces en el corazón hay vida. There's life in the En el heart. corazón hay vida para tu There's cuerpo. for your body. En el corazón hay vida para tu mundo espiritual. World Para spiritual. tu vida For espiritual. your spiritual life. Usted está aquí, amado hermano. Are you here, brother and sister? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Over everything guarded, guard your Porque heart. todas las cosas que puedas tú hacer en esta Everything you tierra, could do in this earth, todo lo que nosotros podamos hacer, anything that we could que do, Dios está hablando a nuestras vidas, God is speaking in our life, va a empezar will start en el corazón. in your heart. ¿Me escuchó o no? Did you hear, brother and sister? Todo lo que Dios te diga que tú hagas Everything God tells you to do va a empezar en tu corazón. starts in your heart. En Jeremías capítulo 17, verso 9 dice, engañoso es el corazón. The heart, it's a fool. Engañoso es el corazón. The heart is a fool. Entonces nosotros Us, tenemos que tener mucho cuidado, we have to be very careful. porque puede ser que el corazón te esté engañando. It could be fooling you. Porque puede ser que el corazón nos esté engañando. It could be deceitful. Los proverbios dicen The proverb says, que guardemos nuestro corazón. guard our heart. Jeremías dice Jeremiah que el says, corazón es engañoso. the heart is deceitful. Hay una de las cosas que a mí me impacta que dice la escritura, One thing impacts me in the scripture. que aún los asesinatos más grandes The most murderous people nacen en el corazón. was born in the heart. ¿Usted está aquí o no? Are you hearing me? Yes or no? Estamos hablando de ser hacedor de la palabra de To be Dios. doers of the word of God. Pero tú no puedes hacer lo que Dios está diciendo You can't do what God is telling si you to tienes do un corazón de piedra, if you have a heart, si tienes un heart, corazón duro, a heart, si tienes un corazón sucio, dirty, si tienes un corazón que está siendo engañado. being fooled. Es impresionante lo que dice Jeremías, It's very powerful. que Jeremiah el says corazón es engañoso. the heart is very deceitful. ¿Sí o no, amado hermano? Yes or no? Para que usted mire que estamos hablando de escritura, vamos a buscarlo. Porque quiero mencionarle ahí. El verso 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Deceitful is the heart above all things. Jeremías 17, verso 9. Jeremiah El 17, corazón es engañoso más que todas las cosas. above all things. Pero escuche lo que agrega. Y dice, y perverso. Ahora es Perverted. interesante que dice, ¿quién lo conocerá? Who will know it? Porque por ahí dice un dicho, Saying, caras vemos, heart, face we see, corazones no sabemos. heart we don't know. ¿Sí? Yes? ¿Sí o no? Yes or no? Porque el corazón está oculto. The heart is hidden. Y lo único que puede manifestar lo que está en tu corazón, Only thing can manifest what's in heart, si Dios quiere, if God wants es to, el Espíritu Santo. is the Holy Spirit. Porque puede ser que tú te estás engañando, hermano. You could fool me. Amados hermanos, Brother and sister, la activación de los dones the activation of es the bien, gifts es bien complicado. is very complicated. Porque hay personas There is people que caminan en los dones, moving the gifts. pero su corazón está lejos de Dios. Oh, the heart is away from God.
que su corazón está lejos de His Dios. heart is away from Y God. como miran las manifestaciones de los dones, With manifestation of the piensan gifts, que Dios está con they ellos. think God is with Pero them. literalmente Dios no está ahí. God is really not there. Porque el corazón es The engañoso heart is a fool, y perverso y tenemos que tener cuidado. perverted, and be careful. Ahora, el único que puede trabajar en nuestro The only corazón who can live in our hearts es nuestro amado Señor Jesucristo. is Jesus Christ himself. Dice, yo soy Jehová, verso I- 10. Yo soy Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. I am God who goes through the fruits, who know the thoughts, and know of their doing. Diga, Padre, Father, dígalo, amado hermano. Diga, Padre, Father, sana mi corazón heal my heart. porque quiero recibir muchos frutos nuevos. I want to receive new Porque fruits quiero of you. recibir frutos buenos. I want to receive new fruits. Porque según la escritura en este versículo According to the scripture, this verse, dice que según está tu corazón son los frutos que tú vas a recibir It's the de las fruits obras que tú estás haciendo. of what you're receiving. ¿Sí o no? Yes or no? ¿Cuántos se me perdieron? How many got lost? ¿Están aquí todavía, amado? Are you still here, brother and sister? Santiago capítulo 4 verso 17, porque vamos a ir rápido y quiero mencionárselo. Dice que el que sabe hacer lo bueno, Santiago 4:17 dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Remember, if Aquí. it's a sin, if you know what to do and you don't do it correct. Entonces muchos podemos decir, Padre bendito, You can say, Father, yo estoy conociendo tu presencia, I know your estoy presence. haciendo esto, I estoy, can do this. estoy aquí hablando en lenguas y todo. I'm speaking in tongues and everything. Pero si sabes hacer lo bueno If you know what's y good no lo haces, and you don't do it, es pecado. it's sin. La escritura dice, la escritura nos enseña y dice que toda aquella persona que hace acepción de personas, Who makes an exception of people, el hacer acepción de personas making an exception of people, es pecado. it's a sin. O sea que la Biblia dice The Bible says que en un tiempo se van a presentar al cielo we'll go to heaven y le van a decir, and I'm going to say, Maestro, Teacher, en tu nombre echamos fuera demonios, in your name we do. se sanaron los enfermos, They got healed. miramos esto lo otro, We did this and that. predicamos esto y hablamos lo We otro. preach about this and that. Y el Señor le va a decir, He would say, apartados de mí, back away from me. no los conozco. I don't recognize you guys. Yo le decía, Señor, ¿cómo así? How is this possible? ¿Cómo es posible eso? How is this possible? Tanta gente, o sea, tanto ministro, How many ministers? tanta gente que tal vez nunca fue un pastor, pero predicaron y estuvieron They ahí preach and everything orando there. y liberando y todo Praying and eso. everything else. Tal vez nunca fueron llamados a los 5 ministerios, Who call for the pero sixth estuvieron ministry. ahí haciendo esto y lo otro. ¿Cómo es posible que no se salven? How can I be saved? Entonces el Señor me mostraba esos detallitos, He was showing me these details. porque muchos hacemos acepción de We personas made exception of people. sin saber que están cometiendo pecado. We're En making pocas mistake. palabras, si tú te mueres haciendo acepción de personas, vas para If el you infierno, keep amado. dying doing this, Porque la única forma de entrar al cielo, the only way to enter to heaven, dice la escritura, Scripture says, que Él viene por una iglesia He comes for a church sin mancha y sin arruga. without Y sin and everything. necesitamos santificarnos And we need to get cada holy día más. Every day, single day. Amados hermanos, quiero decirte algo que puede ser que sea muy fuerte, I can tell you something that could be a little bit hard, pero procura but always try. no vivir 40 y 50 años en una iglesia Be 40, 50 years in a church, y al final at the end, terminar en el infierno. and then hell. Literalmente, amado. Literally, brother, sister. Sí, amado. Yes, brother, sister. La Biblia dice, The Bible says, el que esté santo, santifique más. if you're holy, holy your Y hands. el que esté más puerco, pues que se ensucie más. Get dirty itself. Oye, la Biblia es dura, amado hermano. The Bible is very hard, La brother, Biblia es sister. bien dura, The Bible is es very bien hard, estricta. very strict. O sea, no estamos diciendo palabras It's not saying words. para que usted diga, bueno, el pastor dijo que si estoy en pecado, que peque más. The Bible says, I sin, I can No, sin hermano, more. es tu responsabilidad. It's your responsibility. Yo lo único que te puedo decir que si tú te pones a pecar y a You pecar start y a sin and pecar sin y a and sin, sin pecar, and sin, al infierno puedes ir a parar. at the hell you could end up, Porque el pecado nos separa de Cristo. because the sin separates from El, God. el pecado nos separa de Cristo, amado Separates hermano. us from God. No sé si usted me está I don't escuchando, understand me tonight. pero necesitamos cambiar nuestra vana manera de vivir. We have to change the bad way we live, Necesitamos cambiar nuestra forma de vivir the way we live, y avanzar y empezar a vivir unas cosas nuevas. to advance and go live Porque las something new. cosas viejas pasaron All things have y passed. aquí todas son hechas All nuevas. things have done Y new. tenemos que crecer en lo We nuevo. need to grow. No te puedes quedar en lo viejo. We can't just be the same. Gloria a Dios. No recibo. No te puedes quedar en lo viejo. We can't stay in the old.
No nos podemos quedar en lo viejo. We can't stay in the old. ¿Sí me está entendiendo, Are you amado? understanding me tonight, brother and sister? Tenemos que seguir We need to creyendo y buscando de Dios. Believing and seeking the Lord. Gloria a Dios. ¿Cuántos Glory dicen to amén? God. Necesitamos We need to seguir follow, buscando de Dios. following God. Porque las cosas viejas pasaron All things have y happened. todas son nuevas. All things are new. ¿Cuántos dicen amén? Usted está aquí y se me está durmiendo, hermano. Nosotros venimos cansados, hermano. Porque ayer el culto Yesterday, comenzó, si no me equivoco, como a las 8:10, creo, por ahí. 8:10. 8:15, por ahí, creo. Y salimos como a las 12:30 de la noche. Imagínese, 12:30 at night. imagínese, amado hermano. Imagine. Y lo interesante es que pasamos todo un día bien ocupadito. And we had a whole busy day. O sea que ese día, esa noche no solo se peleó contra el diablo, You didn't fight against the demons, contra la carne, with the flesh, sino que contra el sueño also the sleep, y contra el cansancio, amado, que tiredness. literalmente es duro. It's very hard. Pero Dios hace cosas grandes. But God does great things. Pero Dios hace cosas But grandes. God does great things. Espero que usted You, que se quedó aquí no esté cansado you're not tired. y pueda quedarse un ratito más. Stay a Amén. little bit longer. Amen. Así que, amados hermanos, So, brother and sister, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender one thing we have to learn to do, es hacer lo que Dios te está diciendo que hagas. do what God is asking you to do. ¿A cuánto les habla Dios? How many God speaks to God? Dios nos habla, hermano. God speaks to us. Hay personas que dicen, no, Dios a mí no me habla. Oh, God doesn't speak Yo to no he me. escuchado nada de Dios. I haven't heard nothing from God. Pues Dios te está hablando ahorita. God is speaking to you right now. Dios te está hablando ahorita. God is speaking to you Dios right te now. está hablando a través de la palabra. According to the Te word, está diciendo que guardes el corazón. do what's Te in está your heart. diciendo que no te engañes a ti mismo. Don't fool Porque el yourself. corazón es engañoso. The heart fools. Y puede ser que tú te estés moviendo por otras You cosas. can move other things. Y al final, At the end, según lo que leímos en la Escritura, according to written en scripture, Santiago capítulo 4, verso 10, 4:10, que conforme a tus obras de tu corazón, according to the gifts of tú your vas a heart, recibir frutos. you receive fruits. O sea, en pocas palabras, In few words, si esto que les voy a contar pasara en Texas, porque eso está allá, esa ley, it happens in Texas. pasara una masacre o algo difícil A massacre, something difficult. y agarran vivo al asesino, todo lo que está pasando, You find the killer. no le van a dar un certificado. You're not gonna give a certificate. Oh, el número 1 en asesino. Number one killer. No, le van a dar la pena de muerte. They give it penalized death. Allá es una ley eso. It's a law over there. Porque cada quien va a recibir conforme a sus obras de su We'll corazón. receive according to the heart. Sí, amados hermanos. Yes, brother and sister. No le van a dar un certificado. El won't get asesino certif- número 1 de Estados Unidos. No. It gets degree saying that you're number one. Allá en ese estado la pena de muerte. It's penalized death. Sí, amado hermano. Yes, brother and sister. En pocas palabras, In few words, toda decisión, all decision, toda all the decision, sea buena o mala, be good or bad, tiene consecuencias. has a consequence. Amén. Amen? ¿Usted está de acuerdo con eso o no? Are you agreeing with this Si no le accordance? gustan las consecuencias, If you don't like, empiece a tomar buenas decisiones. decide to try to make Si a good usted no le decisions. gustan las consecuencias, empiece a tomar buenas decisiones. Try to amado. make good decisions then. Buenas decisiones Good decisions then. que lo lleven a tomar, que lleve a tener consecuencias buenas. To got good things. Dice la Biblia, si mi pueblo se humillare, If my people humble themselves, entonces Dios está diciendo, oh, si mi pueblo se humilla, if my people humble themselves, ¿cuál es la consecuencia? Yo voy a sanar su tierra, I will heal voy their a land. multiplicar, voy a hacer esto y esto. This, and that. Porque toda decisión tiene consecuencias. All No situations. sé si usted está aquí, I don't know amado. if you're here, stand. Estamos hablando de ser hacedores de su palabra. Doers of the word of God. Y yo lo que le estoy hablando es su palabra. It's His Yo word. no estoy hablando de otra cosa, I'm amado. not speaking of this Estoy thing. hablando de su palabra. I'm talking about His word. Entonces Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno y no Who lo doesn't hace, do good, it doesn't do it. le es pecado. It will be a sin. Le es pecado. It will be a sin. Amén. Amen. Y la escritura dice que Dios aborrece el pecado. God hates sin. Dios aborrece el pecado. God hates the sin. Dice que él ama al pecador, pero aborrece al pecado. He loves the sinner but hates the sin. Cuando Cristo está en la cruz y dice, Padre mío, Father, Padre, ¿por qué me has abandonado? why have you abandoned me? Literalmente Dios lo abandonó. amado. Literally, God abandoned him. Lo abandonó. ¿Sabe por qué? You know why? Porque Cristo
olía su perfume His perfume, de Cristo en his ese smell momento in that moment, era puro pecado. it was just sin. El Padre no soporta el pecado. He cannot support sin. El Padre no soporta el pecado. He cannot support the sin. Ama al pecador, pero aborrece al He pecado. loves the sinner, but hates the Porque sin. dice la Escritura que Él quiere que nadie se pierda, He doesn't want no one to get sino lost. que todos procedan al arrepentimiento To take all, y conozcan la gloria de Dios to know the y glory las of God. manifestaciones de su poder, A manifestation y of His power conozcan las cosas grandes que Dios tiene para ti, for you, para tu familia, for para your tu family, generación. for your Y lo generation. más impresionante es el cielo glorioso donde vamos a ir a pasar en la Glory to eternidad. God, we're going to stay eternally El over there. cielo glorioso donde vamos a estar en la eternidad, We're amado going to be hermano. eternity, brother, sister. No sé si a usted le agrada esa idea. No sé si a usted le agrada esa idea de estar en el cielo. I don't know if you get excited Cielo or happy hermoso to be in donde heaven. donde no hay ninguna preocupación, amado. There's no worries, Pura paz, nothing but pura peace. adoración, pura tranquilidad. All worship and Oh praise. Dios mío, Padre. Oh, Heavenly Father, He Es says. una felicidad estar en ese lugar. It's a joy just being in that place. Si no he escuchado por qué yo me convertí en el Evangelio, If you haven't heard why I turned myself to the gospel, vaya al canal del profeta Alberto Carrero, ahí me entrevistaron y ahí conté you un could poquito find de out eso, more, a little bit, en esa entrevista. in that interview. Porque el cielo es impresionante, amado hermano. The heaven is a beautiful place. Es lo mejor que puede existir en It's the best thing it could lo exist there. mejor de lo mejor, The best of the best. lo mejor de lo mejor. The best of the best. Toda persona All person que no es hacedora de la palabra de Dios who doesn't do the will of the God trae consecuencias. has consequences. Y ahí quiero que leamos unos cuantos versos. Well, let's do a couple of verses there. Quiero ponerle una historia interesante. I'll put a powerful story. Primera de Reyes capítulo 13. Y si los First King. muchachos la ponen en la pantalla también, sería una bendición. Amén. Primera de Reyes capítulo 13 y vamos a empezar en el versículo 7. Cuando usted lo tenga me dice amén. Primera de Reyes capítulo 13 verso 7. ¿Está aquí? Y dice: y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. The king said to the man of God, come to the palace with me and I'll have something to eat and I'll give you a gift. Versículo 8. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iré contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar. But the man of God said to the king, even if you gave me half of everything you own, I will not go with you. I will not eat or drink anything from this place. Verso 9. Dice la escritura: porque así me está ordenado por palabra de Jehová diciendo: no comas pan ni bebas agua ni regreses por el camino que fueres. For the Lord gave me this command, you must not eat or drink anything while you are there. Do not return to Judah the same way you came. El versículo 10 dice así: y regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. So he left from Bethel and went to another way. Amados hermanos, Brother and sister, desde el primer versículo se empieza a hablar la historia de un profeta joven. it's a youth Y en un prophet. tiempo At a time, que Dios me permita predicarle allow me to preach en about esa this. misma historia The same story, lo difícil the difficult de ser un profeta. to be a prophet. El Señor me regaló ese tema, lo difícil de ser un profeta. The difficult to be a prophet. Porque mucha gente anhela cosas y no sabe lo que se está metiendo. They desire a lot of things, but they don't Lo desire difícil que es ser un profeta. the powerful thing to be a prophet. The Entonces, difficult. amados hermanos, en esta historia usted mira eso que está pasando. You see what's going on here. Según la Biblia nos enseña en esa historia que el profeta joven, así se The le youth conoce, no tiene prophet nombre. has no name. Dice: el profeta joven llegó a este lugar Went to this place. y dijo: Jehová me mandó que dijera esto, esto y esto. Do this, this, and this, and that. Va a ser derrotado, va a ser derribado, se va a caer todo. Everything will fall. ¿Sí me entiende? Y el rey que estaba ahí, creo que era Zorobabel, algo así se llama The este king who was nombre there raro, doesn't know his name. que estaba ahí, Who was there? levantó la mano sobre el profeta y dijo: que eso no acontezca. That this doesn't happen. Y el varón de Dios The man of God y el profeta joven le dijo: said que tu mano se te seque, that your hand be dry. que tu mano se te seque. Your hand to be dry. Y dice la escritura que al instante la mano se le secó. The hand got dry.
Y el rey se asustó The king got worried. y le dijo, órale a tu Dios Now pray to your y God. dile que restaure mi mano otra vez. Restore my hand again. Y el profeta joven oró He also prayed, y la mano le fue restaurada. and his hand was restored. Cuando el rey vio el poder de Dios When he saw the hand of God y el milagro que Dios hizo a través del profeta, with the hand with the prophet, entramos a estos versículos que we leímos. entered his verses. El rey le quiso ofrecer todo. He wanted to offer El everything. rey lo quiso poner en silla de oro. A gold chair. Hay mucha gente que le gusta eso. Many people love this. Sí. Yeah. ¿Cuántos escuchan al pastor Juan Carlos Arriba? How many of you heard pastor? Escúchalo, amado hermano. Hear him. Edifíquese también con buenos predicadores. No escuche tanto, edifique con buenos. Go with good preachers. Y él predicaba algo y decía, He amados said hermanos, this. que hay gente, decía, There's people menospreciando a pastores pequeños making less pastors y preachers. solo quieren estar con pastores que tienen mucha gente. Have a lot of people. Y no es así. It's not like that. El evangelio no se funciona así. The gospel is No not like trabaja that. así. It's not like that. No trabaja así, amado hermano. It doesn't work that way. Porque Dios es un Dios y Él puede usar a quien Él quiera, amado. He could use anybody he wants to. Él es el rey de reyes, puede usar a He's quien the Él quiera. King of Kings. Y en esta historia Dios estaba usando a un profeta joven. He's using a youth Sin nombre, no tenía nombre. without name, has no name. Y lo primero que quiere la gente cuando está buscando de Dios The first thing people are happy for, es tener un nombre. have a name. Es tener un nombre. Have a name. Y no es así, amado. It's not like that, brother. Es mejor que no te conozcan It's better not to know you. y cuando tú hables, When you speak, que Dios haga algo. that God does something for you. Que Dios haga algo. God does something for you. El rey le ofrece todo. The king offers everything. Es un rey, amado hermano. It's a king. En pocas palabras, es como que tú llegues allá a Washington y le digas a, ¿cómo Let's se go llama to el Washington. presidente? Biden. Le diga, hey, ¿sabes qué? Mira, y ya, te van a This, meter a la this, cárcel, this, and van a that. hacer esto. Do this and this and that. Y de repente él mira el milagro porque se le mete el diablo y hace algo y See something Dios like that. hace algo y mira el milagro See y the le miracle. ofrece la Casa Blanca. He offers the White House. Hoy en día, muchos profetas de hoy en día Many prophets in days corriendo entrarían enter y quickly, se sentarían a la mesa. sit down on a con chair. Biden. Prophet Biden. Amados hermanos, una de las cosas que nosotros necesitamos aprender es One thing we need to learn: volver a la escritura, go back to the scripture. volver a los tiempos de Dios, Go back to the volver a la dirección que Dios está diciendo. direction God is doing. No todos son así, amados, It's not everyone like that. pero más de algunos le gustaría estar sentado a la par del presidente. Or maybe would like to sit next to the president. Era un rey, amado hermano. He's a king. Imagínate. Imagine Ahora, el profeta joven, the young prophet. como muchos pasamos esos procesos We go through the process en momentos de inmadurez of maturity, y de niñez. of childish. Todo hijo de Dios All child of God va a pasar por eso, are going through this. que son inmaduros, Immature que son niños, kids. que hay que estarlo. Y por eso es que el apóstol Pablo Apostle Paul se le aparece una de las epístolas appear y le dice, says to them, hey, yo pensaba I thought que ya les podía dar vianda, dice, comida sólida, I could give you solid food. pero me estoy dando cuenta I've noticed que tengo que volverles a dar leche, I have to reteach you, give you que tengo milk. que volver, o sea, todos pasamos por eso. Everybody Y goes es through that. interesante que la historia se conoce como el profeta joven, The young prophet porque él cometió un error, made one mistake, como muchos de nosotros. like many of us. ¿Cuál error cometió el profeta joven? What's the mistake he made? Abrió su boca Open his mouth. con las personas equivocadas. Open his mouth to the wrong people. No tenía que decir lo que Dios le había dicho. He can't share what someone has done. For him. Amados hermanos, hay cosas que Dios nos habla que es bueno no decirlo. There's things that God speaks to us, better not to say to Sí, no one. pero hay unos que les gusta hablar hasta There's de people más. that let's tell more. No, tenemos que tener cuidado, amor. We have to be very careful. Mire, el profeta joven The young prophet cometió ese error. made that mistake. Usted leyó los versículos, ¿verdad? You read the verses, Le right? contó al rey y le dijo, no, No. ni aunque me ofrezca la mitad de tu reino, yo no Offer entro the, ahí. have a kingdom. I will not Porque go. por mandato de Jehová se me fue You struck the word, y regresar y que se quedara todo ahí tirado. stayed, everything like that. Pero le ofrecieron esto. He offered this ¿Por qué leímos estos versículos? Para Why que read usted the mire el story? contexto de las cosas que to be están pasando. context of the story. ¿Sí o no? Y él cometió un error. He made a mistake. Verso 11 Verse 11. dice así. It says like this. Y moraba entonces en Betel un viejo profeta. Escuche esto. El cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel, y le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey.
As it happened, there was an old prophet living in Bethel, and his sons came and told what the man of God has done in Bethel that day. He told his father what he has done and said to the king. En pocas palabras, nosotros ahí podemos hacer muchas cosas con ese versículo, predicar de tantas cosas. Tener cuidado qué es lo que nosotros hablamos. Be careful what we speak to. Sí, porque muchos podemos hablar en público para, ay, mírenme, Look at me. el Señor me mandó. The, Y el the Lord sent me. No, hermano, había hijos de un profeta viejo. There were sons of a ¿Usted sabe old qué prophet. significa eso? You know what that means? Número uno, que su ministerio se había acabado. His ministry Número is dos, over. dale tiempo a los demás. Give time Número for the tres, rest. tranquilo, que lo tuyo ya pasó, ya lo viviste. You lived already. ¿Sí me entiende, amado hermano? Santo. Estaban los hijos del profeta viejo. The sons of the old Y prophet. como Dios no usó al profeta viejo para llevar esa palabra, Take the word. lógicamente los hijos iban a hacer algo. The sons were going to do something. Yes. Y escucharon todo. Everything was O heard. sea, el profeta joven cometió un error, amado. He made a big mistake. Muchos de nosotros hablamos cosas con gente equivocada, amado. We speak a lot of things to wrong people. Muchos de nosotros abrimos nuestro corazón Open our y heart nuestra lengua, Our nuestra tongues. boca con gente equivocada, amado. or wrong people. Con gente que literalmente... Yo dije estas palabras a la juventud. I told this to the youth. A veces hablan con personas que tú vienes y le dices, no, me siento mal, I said the wrong. me quiero cortar las venas. Cut my veins. Y como la otra persona está peor, The other person's weird. dice, ay, yo te acompaño también. I'll join you too. Ey, tenemos que tener cuidado, We have amados to be hermanos. very Yo le decía a la careful. juventud, You share the things too. porque al final, At the end, aquí no hay nadie. there's no one here. Y me atrevo a decir, I can say here. me atrevo a decirlo, I'm there to say this. que aquí no hay nadie que me diga, Say, no, yo no le digo a nadie, I don't say nothing yo to no no le one. cuento a nadie. I No, won't no, tell no, no no. Tú tienes a alguien, siempre hay Oh, alguien. there's someone. Siempre va a haber alguien There's que le someone diga gonna say algo. share something to. Lo único que tú tienes que tener cuidado es quién se lo dice, amado hermano. Who do you share to, brother, sister? Porque a veces cuando nosotros abrimos nuestra boca puede provocar consecuencias Many graves. times when we speak, we consequence different Pueden things. provocar consecuencias graves. Great things. Y lo quiero llevar en esta historia Take al it versículo 15. Verse 15. Y dice así el versículo 15. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Then he said to the man of God, come home with me and eat some food. No, I can't, he replied. I'm not allowed to eat, drink anything from this place. O sea, el profeta viejo, amado hermano, Old prophet, brother, sister. como este declaró el lugar por donde iba a cruzar, el Where the profeta place he viejo had crossed. lo fue a buscar y le ofreció lo mismo que el rey le ofreció. The same thing the king offered. Y el muchacho iba bien, The child was going diciendo, good. no puedo ir, no puedo ir. I can't go. Verso 16. Mas él respondió, o sea, el profeta viejo, mas él respondió, bueno, ese ya lo leímos, el 17. Porque por palabra de Dios se me ha dicho, no comas pan ni bebas agua ahí, ni regreses por el camino por donde fueres. For the Lord gave this command, you must not eat, drink anything while you're there. Do not return to Judea the same way you came. El profeta joven está enviando la palabra que Dios le había dicho, He's saying the word that he was not que to Jehová say. le había dicho, está direccionándolo. ¿Usted está aquí, amado Are you hermano? here, brother, sister? No se me distraiga tanto por ahí. Verso 18 dice, y el otro le dijo mintiéndole, escuche bien, amado hermano, y el otro le dijo mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráeme contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. But the old prophet answered, I am a prophet too, just as you are. But an angel gave me this command from the Lord to bring you home with you, so you could give you something to eat and drink. But the old man was lying. Verso 19, entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. So he went back, and the man of God ate, drank as the prophet's home. Inmadurez del profeta joven. Immaturity. Porque la escritura, a mí me impacta esto la escritura. Impact me the scripture. La Biblia dice que muchos profetas falsos vienen vestidos de oveja. Many false prophets came as sheep. Entonces, amados hermanos, So, brothers and sisters, nosotros tenemos que aprender a discernir. to discern. Lo primero que todo hijo de Dios debería tener es del discernimiento de It's espíritu the discernment of spirits. y saber que Dios está contigo. God is with you. Entonces,
El profeta viejo The old prophet, le mintió, amado hermano. he lied. Le dijo algo que no era verdad. That it was not true. Para poder conquistar algo, To conquer something. para poder lograr algo, To do something. para poder apartarlo del propósito, According to the purpose. para poderlo desviar de la palabra que Dios había dicho. To distract from the word that God has given you. Amado hermano, si Dios ya te habló, If God already spoke to you, ¿qué más? what more? ¿Usted está aquí o no? Are you here, brother, sister? Si Dios ya te habló, God already spoke to you. ¿qué más? What more? Hay gente que se hace sordo, There's people who act like they mute, que no sé, como que no escuchan a Dios. like they don't hear God. Si Dios ya te dijo, If God already told voy you, a hacer esto aquí, Do voy a this hacer here. esto así con tu matrimonio, This voy a and hacer that. esto en tu casa, Your voy a house. hacer lo otro, this and that, no hacemos caso. we don't listen. Si Dios ya te habló, le hacemos caso a otras If voces. God already spoke to you, we do the thing Le to hacemos listen. caso a la voz del diablo, The voice of the devil, porque el diablo te habla a tu mente. he speaks to your mind. El diablo no puede leer tus pensamientos, He pero te can't read puede them hablar a out, tu mente. but he could put thoughts in your mind. Te puede hablar a tu mente He could speak to your mind. y te puede decir cosas que no son, amados, Things that are not que true. tú te las estás inventando juntamente Creating con el diablo. with the devil itself, Por eso es que leímos ahí acerca de la mente también, according to the mind, que tenemos que tener cuidado los pensamientos que llegan a nuestras vidas. with the thoughts that goes to our No sé lives. si usted está aquí, amado hermano, o está Here- triste. Or you're sad. Estamos hablando de hacer la voluntad de Dios, To do the hacer will of la God. palabra de Dios, To do the word hacer of lo God. que Dios te está diciendo, Well, amado God is hermano. wants to ask you. Yo siempre he creído esto. I believe always this. Lo de Dios es difícil. The God is Sí, difficult. ¿por qué? Why? Porque hay un diablo, hay un mundo espiritual, There's a hay spiritual huestes de maldad, There's hay things- personas que se levantan, hay muchas cosas. There's many things. Pero la Biblia dice que Bible mayor says- es el que está contigo. God is with you. Amados hermanos, en pocas palabras, podemos Few words. vencer al enemigo. We could defeat the enemy. Podemos vencerlo, We podemos could defeat it. vencerlo, We could podemos defeat it. vencerlo. We could defeat it. El problema, Powerful thing el problema es que nosotros that we no queremos don't want to ceder do nuestra voluntad a Dios. our will to God. Ese es el problema, man. That's the problem. No queremos ceder nuestra voluntad a Dios. To do His will. Literalmente Dios lo único que busca What things He looks for? es un corazón disponible. A heart that is willing. Eso es lo que Dios busca, un corazón disponible. It's a willing heart. Un corazón que quiera rendir que tú quieras rendir la voluntad a Dios y Do decirle, God His Padre, will. Father, hacer lo que tú quieras conmigo. do whatever you want to do with me. Mira, amados hermanos, Look, mire, brother, sister. literalmente, Literally, muchas veces many times, Dios va a hacer algo contigo God's going to do something with you hasta que tú toques fondo, tal vez. until you touch the bottom. Porque hay muchas personas que no obedecen a Dios There's people who don't obey God. hasta que ya están en las últimas. In the last part, Le dicen, Dios, Father. sácame de aquí, take me out of haz here. algo. Do something. Entonces ahí Dios dice, bueno, este ya se rindió, ni modo. Oh, this already got Voy a, surrender. voy a meter mi mano y lo voy a Put my sacar. hand, take him out. Porque Dios no te va a dejar. Tú eres la mejor creación de Dios. You're the best creation of God. Tú eres lo mejor, amado hermano. You're the best thing God created. Por favor, escucha esto. Tú eres la mejor creación que Dios You're hizo. the en la best tierra. creation God has made. Dice la Biblia que lo hizo a su imagen y He made His semejanza. image and everything Tú eres la else. mejor creación. You're the best Por creation. eso Dios no quiere que tú te pierdas. That's why He doesn't want you Por to get eso lost. que Dios no quiere que vivas una vida rara. Por eso es Good que life. Dios. Sí, amado hermano, ¿me está escuchando? You hear me out? Dios quiere que tú vivas diferente, Live different. que vivas en paz, en gozo, Peace, en alegría, joy, en confianza, happiness, en tranquilidad, trust, in en muchas cosas, amado Many hermano. things, brother and sister. Pero muchas veces nosotros no queremos Many times we don't want to. y seguimos con lo mismo, con lo mismo y con lo mismo y the con lo same, mismo. and the same. Y Dios hablándote, God hablándote, speaking, hablándote. speaking, and speaking. Perdone, amado hermano, si la Forgive palabra me, brother and está sister. dura, It's a little hard. pero necesitamos ser hacedores de su We need to palabra. do His will of His word. Necesitamos ser hacedores de su To palabra. do the will of His word. No podemos quedarnos así, amado. We can't stay like this, brother and sister. Tenemos que accionar. To action. Tenemos que accionar, amados To do hermanos. His action. Yo le decía a alguien, Say someone. los frutos se miran The fruits are seen en el caminar. in the walk. Sí, amor. Simple. Tú puedes decir mil cosas. Yo You voy a can say buscar a many Dios. things. Yo voy a buscar a Dios. Yo voy a buscar a Dios. Yo Look voy a for buscar a God. Dios. Puedes pasar 30 años diciendo yo voy a 30 buscar a years. Dios, yo voy a buscar a Dios. Pero si en realidad nunca acciona, no lo vas a ver. If you never action, you never find it. No lo vamos a ver. Porque toda acción trae su recompensa. Every action has a constant ¿Sí o no? reward. ¿Usted me está entendiendo o Are quiere you que ponga hearing me? más Sam? ejemplo? I want to go deeper. Cuando usted trabaja, le pagan, ¿sí o no? When you work, you get paid, Tiene, right? tiene una acción. That's an Está action. haciendo un esfuerzo. You're doing strength, Está haciendo una voluntad. doing the will, Está haciendo una obligación. doing the obligation. Entonces tiene una recompensa. You have a reward. Así es Dios. That's how God is. Así es Dios. De That's sencillo. simple. That's simple. Así de fácil. That's simple.
ríndete a Dios y vas a ver lo que va a pasar. Surrender to God, see what's going to happen. Hasta tu cara te va a cambiar. Even your face will change. Literalmente, amado hermano. Es que no sé si usted me está escuchando. Es que Dios es grande, amado hermano. God is big, brother and ¿Qué sister. le puedo decir? Dios es fiel. God is faithful. Si Dios dio a su único hijo, God ¿qué gave his mano own te child. puede dar? What more can He not give ¿Qué you? mano nos puede dar? What more can He not give us? Dios nos puede dar todo, amado hermano. God can give us everything, brother and El sister. detalle es que a veces no estamos listos. Sometimes we're not ready, Entonces Dios no lo suelta so God doesn't send us hasta que nosotros estemos listos. until we're ready. Este varón This man le mintió. lied to him. ¿Por qué? Why? Porque el profeta joven habló donde no tenía que hablar. He spoke before he had to speak. Literalmente él ni tenía que decir eso. He had to say Él anything. solo tenía que obedecer. He had to only obey. Entonces en el verso 21 y 22 dice así la escritura. Scripture says, Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios había prescrito. Verso 21. he cried out to the man of God of Judah, this is what the Lord says, you deceive the word of God and disobey the commandments I have given you. Verso 22. Sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. You came back to the place that you ate and you drank, where you told not to eat or drink. Because of this, your body will not be buried in the grave of your ancestors. Verso 24. Yéndose él, topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. And the man of God started off again, but he was traveling along. A lion came out and killed him. His body was laying on the road with the donkey and the lion standing beside him. Diga usted, diga conmigo, amados hermanos, Señor, gracias por tu misericordia, God, thank you for your mercy. porque vivir en esos tiempos era difícil. Living those times was hard. ¿Cuántas veces Dios no te ha hablado a ti? How many times he hasn't spoken to you? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho cosas? God has said things, Y por la misericordia de Dios and by God's mercy, estamos vivos, amado. we're still alive. Por la misericordia de Dios estamos vivos. We're still alive. Mire, Dios le dio un mandato a ese varón. He gave a command to Dios his le dio man, una dirección. gave a Le direction dio una palabra para que obedeciera. For he Le obeyed. dio una palabra para que la hiciera. to obey. Habló donde no tenía que hablar. He spoke when Cometió not speak. errores que no tenía que hacer. He was not supposed to Lo do. engañaron. They fooled him. Pero al final, At the end, la consecuencia de no obedecer to the consequence le of not obeying, produjo la muerte. cost him the death. Le produjo la muerte, amado. Cost him his death. Lo mataron. They killed him. ¿Y sabe cuál es más interesante? What's the most interesting? Mire, esto es interesante. This is very interesting. El león solo lo mató He killed him y no se lo comió. and didn't eat. He, Porque imagínense, imagine, a una persona desobediente ni el león se lo quiere comer, amado. not even the lion wants to eat it. Es interesante y vivir esos tiempos era difícil, ¿no? Those times was very hard. Yo le hablaba en el campamento, le decía de las direcciones al pueblo, le decía a los hermanos Directions. que Saúl perdió su reinado por lo mismo, He lost his kingdom for the same por reason. no obedecer la palabra que Dios le había dado, For the word has given them. por no obedecer lo que el profeta Samuel le había dicho. What he was told them. Ve, mata a todos los amalecitas, mata a la hormiga, al zompopo, mata a todo, la gallina, Do things. todo. Everything. Desaparécelos a todos. Separate everything. No, él se trajo las vacas gordas, se trajo el oro, se trajo al rey. Dios le quitó el reinado. He took away his kingdom. Y por misericordia de Dios And by mercy of God, no murió. did not die. Porque Dios, God, el pueblo de Israel town of Israel, es sacado de Egipto, taken out of Egypt, camina en el desierto, walk in the desert, empiezan a renegar, start whining, renegar, whining, renegar. whining. Entonces, ¿qué es lo que pasa? What happens? ¿Qué es lo que le dijo Dios a Moisés? He told Moses, ¿Usted ha leído la Biblia? have you read the story? Le dijo, quiero desaparecerlos a todos, I want to kill everyone around it. todos. All of them. Y Moisés dijo, He tells them, ¿cómo es posible? how is this possible? ¿Qué van a decir los otros pueblos? What is other people going to say? Que los sacaste de Egipto para matarlos en el desierto. You brought them out just to kill them in Egypt. Entonces Dios los dejó vivos. God had left them alive. Pero Dios les dijo, Tells them, todos van a morir en el desierto. well, they all died in the desert.
nadie va a entrar a la tierra prometida. no one will enter the promised land. O sea, hay consecuencias There's cuando consequences no obedecemos lo que Dios está diciendo. when you don't obey what God is telling you to do. Yo quisiera que usted meditara en su corazón y dijera, ¿qué Dios me ha dicho a mí? What God has said up to me. Medita en las millones de cosas que se manejan un humano. Imagine all the majority of all things that humans are. Trabajo, matrimonio, finanzas, finance, el amor, el gozo, love, la alegría, joy. la tristeza. Medita en todo eso, hermano. ¿Qué es lo que Meditate Dios all te ha this. dicho? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? Gozaos, Joyful, gozaos, joyful. gozaos en el Señor. Be humble in the Lord. Cree Joyful en in el the Señor. Lord. Believe in the Lord. Cree en el Señor. Believe in the Lord. Y tú y tu casa servirán a Dios. All your house will serve the Cree en Lord. esto, cree en lo Believe in otro. this, believe in Recibe that. esto, recibe lo Believe in otro. this, believe in that. ¿Qué es lo que Dios ha hablado, hermano? What is God ¿Qué speaking es in lo que your Dios te ha heart? dicho? What He has said. Toda dirección, y lo voy a repetir 50 millones de veces si es posible, If every possible, para que usted lo aprenda. so you can learn it. Toda palabra profética All prophetic word tiene una condición, has a condition. tiene una condición. Has a condition. Y cuando no cumplimos las condiciones, When you complete the condition, no se va a ver, it will not see. no se va a ver el milagro, You see the miracle. no se va a ver el milagro. You won't see the miracle. ¿Sí me entienden? You understanding me? Hay locuras que hacen los hombres de Dios a veces. It's craziness what man of God does. Pasa alguien enfermo Oh, y sick, Dios les dice, échale agua. put water. Y si el varón dice, no, no me eche agua, no me eche, Don't put me water. pues ni modo, no va a haber milagro. There's no miracle. Porque todo tiene una condición. Every word Todo has a viene condition. condicionado. All condition. Ahora, no es que eso sea un rema o una doctrina. It's a doctrine. Sí, porque hay gente que hace doctrina de cosas también que To se make a pasan de doctrine. lanza. Start doing crazy things. Sí, Jesús hizo lodo y le echó. Put mud in, put him. Y le dijo, ve y lávate. Oh, go wash yourself. Pero hay gente que usa un agua Use the water. y siguen vendiendo agua, amado hermano. Selling- ¿Que ¿Eso qué es así? Eso no es así. It's not like that. Es una vez, tal vez. Maybe one time. Sí, o sea, mire, son locuras. Si a alguien le doliera algo aquí y Dios me dice, arranca una hoja y pónselo, Puts it. yo lo hago, hermano. Y Dios lo va a sanar porque yo estoy obedeciendo a Dios. Oh, God is obeying. Pero no quiere decir, pasen todos que les voy a dar una hoja. No, You can hermano, pass everything. eso no es así. Good Y hay even- gente que hace eso. There's people who No do es that. así, amado It's hermano. not like Lo de that. Dios no es así. Son cosas que pasan de vez en Things cuando. that happen once in a while. ¿Por qué yo le menciono esto? Porque todo tiene una condición, amado. Everything has a condition. Amados hermanos, todavía me falta la segunda parte. ¿Ya se quiere ir? Pues lo seguimos hablando el viernes. Hacedores de su palabra. Doers of the word, part 2. Todavía me falta la segunda parte, amado hermano. Second part. Prácticamente como media hora y todavía tenemos que hacer la Santa Cena. We can still do communion. ¿Le obedezco a Dios o a usted? Bueno, vámonos pues. No, literalmente me falta algo más que mencionarle, me falta la mitad. It's the middle. Y quiero ser prudente con lo que Dios me está direccionando. I want to be wise what God is showing me. El próximo viernes vamos a hablar la otra mitad. This Wednesday, this Friday, we're going to speak the rest. Pero no se le olvide dónde quedamos. On where we stopped at. No se le olvide dónde quedamos. Where we stopped at. Que el profeta joven murió. The young Acuérdese, prophet died. toda la semana, acuérdese, el profeta joven murió. The young prophet died. Por no hacer lo que Dios dijo. Amén. For not do what God told us to Y do. después vamos a entrar lo que leímos en Santiago, porque Read in ahí James. donde comenzamos, ahí vamos a terminar, porque ahí hay muchos consejos. There's a lot of concepts there. Y espero, Dios mío, me gustaría tomar lista para que ni uno faltara, mano. No one O misses. sea, porque para que estemos en lo mismo, hermano, To read the same thing. para que usted mire, porque la verdad, mire, la verdad, si usted se va, If you leave, yo sigo predicando, I'll keep preaching. pero literalmente Dios puso eso muy fuerte dentro de mí, Put something strong in me. que compartiera la segunda parte después, It's after. el viernes. Friday. El viernes. Friday. Y yo sé que Dios va a hacer cosas grandes. God's gonna do great things. Yo sé que Dios va a hacer cosas grandes. God's gonna do great things. Amados hermanos, Brother and sister, acuérdese que estamos hablando de hacer la palabra de Dios, hacedores The de word su of God. palabra, hacedores de lo que Dios está diciendo. what God is doing. Y literalmente yo quisiera que tú te vayas esta noche a tu casita meditando. ¿Cuántas veces Dios no te ha hablado? How many times Jesus spoke to you? A través de sueños, de visiones, de una persona ha venido y te ha dicho, así dice el Señor, y va a hablar. ¿Cuántas veces Dios no te ha hablado? ¿Cuántas veces Dios no ha dicho? God has said. ¿Cuántas veces? Si usted lee la Escritura, Dios Read ya the te ha scripture. hablado God miles has de spoke veces. many times for you. En la Escritura hay muchas palabras para nosotros, So many words of us para there. que crezcamos, para So we que can grow, confiemos en Dios. trust God.
¿Sí me entiende, amado hermano? Understand me, brother, sister? Así que, amados hermanos, So, brother and sister,